Entonces, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Florencia Piñeiro y soy analista de geomática y miembro de la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG. La Comisión de Jóvenes es un grupo multidisciplinario que reúne a profesionales de hasta 35 años, inclusive que trabajan en las empresas socias del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que como sabrán es un instituto técnico no político que profundiza en las necesidades técnicas de la industria del petróleo y del gas. En la Comisión de Jóvenes nos ocupamos de profundizar en los temas que interesan a nuestra franja etaria en relación a energía, tecnología y vida laboral. Nuestras actividades están dirigidas no solo a los profesionales que recién entran en las empresas del sector, sino también a estudiantes de carreras afines, como pueden ser geólogos, ingenieros, pero también contadores, personales de finanzas, recursos humanos, informáticos y profesionales de comunicación institucional. Actualmente, la Comisión de Jóvenes Profesionales cuenta con dos seccionales, una ubicada en la ciudad de Buenos Aires y la otra en Neuquén, y próximamente en Comodoro Rivadavia, que comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestras redes para enterarse de todas las actividades que organizamos. En Instagram pueden encontrarnos como @jóvenesprofesionalesIAPG y en LinkedIn como Jóvenes Profesionales del IAPG. Mientras tanto, les recuerdo a todos que para comodidad del orador y de la charla en general, los micrófonos del público estarán silenciados y las cámaras apagadas en todo momento. La charla será grabada y posteriormente subida a nuestra web o redes para que esté disponible para los interesados. En caso de que surja alguna pregunta o comentario para el orador, los invitamos a escribirlo en el panel de preguntas y respuestas. Lo verán en su pantalla abajo como PIR o como QIA en caso de tener la versión en inglés de Webex. Y al finalizar la charla tendremos tiempo hasta las 19:45 aproximadamente para que un miembro de la comisión le transmita sus preguntas al orador en orden. La charla de hoy lleva el nombre de Reflexiones sobre el escenario energético actual y el de la pospandemia, y estará presentada por José Luis Sureda, a quien agradezco su predisposición en nombre de toda la Comisión de Jóvenes. José Luis es ingeniero químico especializado en gas, con más de 40 años de experiencia en la industria. Ocupó diversas posiciones en la industria del petróleo y el gas natural en Argentina, Italia y Bolivia. Entre 1993 y 1997 fue gerente del proyecto del gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán, así como también responsable responsable de la comercialización de hidrocarburos en Asia Central para Bridas. Fue vicepresidente de comercialización de gas de Pan American Energy desde 1998 hasta su retiro. Entre diciembre de 2015 y abril de 2017, ocupó el cargo de secretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Actualmente se desempeña como consultor independiente en el sector energético. José Luis, bienvenido nuevamente y te invito ahora a compartirnos tu presentación y tu cámara para iniciar la charla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Le agradezco. Siempre es lindo poder estar en contacto con gente mucho más joven que yo y, y poder compartir, yo no digo experiencias, pero una visión, una opinión de las tantísimas que se pueden formular sobre la situación de la energía hoy en el mundo y en Argentina. Y no podemos separar una de otra porque son inseparables. Lo que yo voy a hablar va a tener en un determinado momento, o en más de un momento, una cierta contenido político que yo sé que es al margen de IAPG y también es al margen de mi voluntad. No, no debe ser tomado lo que diga como una opinión política partidaria ni nada por el estilo, sino simplemente la descripción de un evento y después cada uno tendrá su propia opinión. Y solamente haré mención en la medida que sea estrictamente necesario. Yo diría que podemos pasar a al primer slide, cómo llegamos a esta situación de la pandemia, cómo llega el mundo y cómo llegamos nosotros.
Bueno, el mundo llega con una serie de cambios fenomenales, yo diría, y que se dan aceleradamente. Y en el campo de la energía, el cambio que es tan acelerado significa una verdadera revolución que está encabezada por el desarrollo del shale en Estados Unidos, tanto en petróleo como en gas natural. Y hablando desde el punto de vista del dinero, de los flujos de dinero, lo que esto significa es una reversión en muy importante magnitud de los flujos de dinero. Tradicionalmente, el petróleo y los hidrocarburos en el mundo fluían desde el este hacia el oeste y el dinero fluía en sentido contrario, por supuesto. Bueno, esta tendencia se está revirtiendo y eso tiene consecuencias geopolíticas muy profundas, muy importantes. Significa, por ejemplo, que Estados Unidos durante varios años, y ahora parece que no, ha perdido algo de interés en la región del Medio Oriente, y eso llevó a vivir un proceso convulsivo, dio espacio para que Rusia e Irán tomen posiciones sobre Siria. El abandono de Estados Unidos como custodia del equilibrio político del Medio Oriente trajo, por ejemplo, este, la caotización de las sociedades de Medio Oriente, especialmente Líbano, Siria, y hemos visto tremendas movimientos de personas yéndose, intentando llegar como puede a Europa, lo mismo de África del Norte. De manera que el mundo esta pandemia llega al mundo en una situación del mundo bastante confusa, bastante complicada. Y no obstante todo esto, el mundo nadaba en petróleo, aún antes de la pandemia. El petróleo era un recurso abundante y había un desplazamiento del carbón por parte del gas natural, lo cual no significa el cierre de minas. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle esto más adelante, pero basta con decir que el mundo estaba más que bien abastecido de petróleo y que venía desde el año 2014 haciendo muchos esfuerzos por sostener el precio a través de acuerdos que hubiesen sido insólitos en otro momento entre Arabia Saudita y Rusia, siendo Rusia un aliado incondicional de Irán, que a su vez es el enemigo con mayúscula de Arabia Saudita. Y desde el punto de vista de Argentina, llegamos también con nuestros propios problemas, como estamos en este mundo. Por ejemplo, nosotros teníamos un fenomenal subsidio en materia de energía. En el año 2015 subsidiábamos el costo de los subsidios de energía, solamente de energía, eran igual al 3,1% del PBI. 3,1% del PBI. En un país que vive descifrado por dólares, porque no consigue generar una política exportadora que aumente la torta. Con mucho esfuerzo de los argentinos, no del gobierno, conseguimos que ese déficit baje a 1,4% en el año 2016. En un año hicimos un cambio de política que significó prácticamente bajar a la mitad eh, los subsidios en materia energética, lo cual fue calificado incluso dentro del gobierno y de la coalición gobernante como algo brutal. Y acompañando a este problema, teníamos un problema serio de la balanza energética comercial. La Argentina en el año 2014 había tenido un déficit de balanza comercial de 7.000 millones de dólares. Entonces, la otra política que teníamos que llevamos adelante, fue llegar a cero, cosa que prácticamente se consiguió a fin del 2019, porque la balanza energética sectorial comercial llegó a 100 millones de dólares de déficit, es decir, nada.
Otra vez con un gran esfuerzo, con muchas peleas internas, judicialización de las tarifas, en fin, con todas las dificultades que supone hacer un cambio tan brutal de política. No obstante esto, veníamos con un plan, en el caso particular de gas, con un plan llamado Plan Gas, el plan implementado por el gobierno anterior, que no había conseguido revertir la declinación del gas convencional. El gas convencional continuó declinando y continúa hoy declinando, pero hay una suerte de compensación, y vamos a ver después más adelante que no es tanto. Los recursos convencionales comenzaron a crecer, comenzaron a despegar, y de alguna manera el abastecimiento fue percibido como un abastecimiento cada vez más abundante. Se pudo retirar uno de los barcos regasificadores y tuvimos que jugar, y afortunadamente creo que lo mejoramos mucho, el juego perverso de todos los inviernos entre qué hacemos. Cortamos gas a la industria para dárselas a la cocina, o seguimos manteniendo el abastecimiento de la industria e importamos más gasoil. Y ese juego, a su vez, de alguna manera, arbitrarlo con el gas natural licuado que importábamos. Argentina llegó en el invierno del 2014 a consumir 35.000 metros cúbicos de gasoil importado por día. 35.000 metros cúbicos de gasoil importado por día. Y no obstante eso, había que cortarle gas a las líneas. Esta era una situación, era un juego perverso, era una cuasi locura que había que revertir, y nosotros jugamos que era, cualquier esfuerzo que hagamos valía la pena para tratar de revertir esta situación. Y una de las herramientas que habíamos puesto era una reformulación del sistema tarifario. Me voy a referir básicamente a las tarifas del gas natural. Nosotros pasamos de un sistema que subsidiaba cada metro cúbico consumido, con independencia de quién lo consumía, a un sistema diferenciado. Cuando el sistema era subsidio por cada metro cúbico, evidentemente el gran beneficiado era la clase media alta y alta. Por ejemplo, un hogar que consumía con una tarifa residencial 3.4, que consumía 3.000 metros cúbicos de gas por año en su casa, estaba 6 veces más subsidiado que una familia típica de la ciudad de Buenos Aires, de clase media, con 2 chicos, que consume 600 metros cúbicos, 6 veces más, y el subsidio para el que más podía pagar. Ese era un sistema perverso porque incentivaba la demanda y castigaba muchísimo a aquel que no podía pagar. Eso lo cambiamos, también fue muy criticado. Nosotros pasamos a dar un escalón de 500 metros cúbicos gratis de la molécula a aquel que no podía pagar, y subimos fuertemente las tarifas para todo esto, para aquel que podía pagar. Incidentalmente comentar que había una suerte de competencia entre lo que una familia de clase media, tipo, con 2 chicos, pagaba por luz y gas, que era en el 2015 menos que lo que pagaba por cable y celular. Es decir, competían 2 servicios, y en nuestra opinión esa competencia era errónea, porque nos parecía a nosotros que los servicios de luz y gas natural tienen que tener prevalencia por sobre el cable o el uso indiscriminado de los celulares. Ahí había una competencia que fue dura, también tuvimos que resolverla. Ahora, todo esto nunca fue consolidado por diferentes razones.
Una de esas razones es porque el PBI no pudo crecer del país, salvo un crecimiento yo diría homeopático del año 2007, el PBI cayó durante el gobierno anterior, y por lo tanto seguir con la escalera de aumentar las tarifas de gas para terminar de eliminar los subsidios y mejorar la, las cuentas fiscales, no podía ser sostenido, no pudo ser sostenido, de manera que se llegó al final del gobierno anterior en una situación inestable, endeble, con una suerte de desorden regulatorio y eh, con una suerte de desorden regulatorio y una pérdida de la iniciativa en cuanto a cómo tratar de reducir el déficit que le ponía tanto dinero a las arcas argentinas. En los servicios eléctricos estábamos mucho mejor que en el año 2015, se bajó un 50% la tasa de horas de corte por año por usuario, se bajó la mitad. No suficiente como para decir que el servicio era muy bueno, pero íbamos en camino a mejorarlo mucho. Todo eso nos agarró al cambio de gobierno y al gobierno que subió no alcanzó a sentarse que le agarró la pandemia, así que podemos decir que en esta transición de gobierno lo que recibió el nuevo gobierno en el sistema energético es un sistema inestable, precario, no consolidado, y por lo tanto muy susceptible a ser deteriorado ante cualquier evento que es una suerte de fuerza mayor o ante cualquier externalidad, cosa que ocurrió con el tema de la pandemia. De manera que el proceso quedó trunco, la fase siguiente hubiese sido dar vuelta a la balanza y pasar a ser fuertemente exportadores de hidrocarburos. Todo eso ha quedado postergado, no hemos podido avanzar en ese sentido y el país hoy se encuentra en una suerte de nebulosa. Ahora vamos a la siguiente, por favor, vamos a hablar de qué es el final de la pandemia y cómo se define. Nadie tiene una definición de final de la pandemia, no sabemos qué quiere decir, no sabemos siquiera si va a haber una suerte de definición universal eh, impulsada, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Creo que no. Cada país definirá cuándo la pandemia terminó y también va a tener que definir cuáles son las condiciones de borde de ese final de la pandemia. Significa que podemos volver irrestrictamente a nuestra forma de vida anterior como si no hubiera pasado, o habrá nuevas regulaciones, por ejemplo, no sé, en el transporte aéreo comercial. Ustedes saben que el mundo consume 100 millones de barriles por día, redondo, 25 de esos millones son en transporte. La cuarta parte del petróleo que se consume en el mundo para alimentar el sistema de transporte, de cualquier modo en el mundo. Y de esos 25 millones, 4 o 5 millones los consume el sistema aerocomercial. Uno de los sectores que se desplomó y que afectó más rápidamente fue el sector aerocomercial debido a la pandemia. No tenemos idea de cómo va a volver a hacer ese servicio, no sabemos si va a volver la gente a viajar con la seguridad con que lo hacía, si el mundo de los negocios va a volver a funcionar igual. Tampoco sabemos cuál va a ser la conducta social, no sabemos si la gente va a volver a usar los servicios de transporte público o para protegerse se inclinará por utilizar sus vehículos particulares, lo cual tiene todo esto un impacto muy grande en la demanda de petróleo. Tampoco sabemos cómo va a ser la reacción de las distintas sociedades a la suerte de cauterización que ocurrió debido a la pandemia, cómo se recuperará la microeconomía, las personas, cuál es el nivel de endeudamiento y por lo tanto cuál es la capacidad de consumo de bienes y servicios de esa persona. Todo esto hace que sea prácticamente imposible
definir qué es lo que va a pasar con el final de la pandemia. Pero además hay otro fenómeno o otro proceso que se vive contemporáneamente, que es un proceso político que viene generándose anterior a la pandemia, que es una suerte de lucha entre lo que sería la globalización o el nacionalismo. Y esta globalización, contra lo que uno podría a primer instante pensar, es una globalización que está impulsada por China, cautelosamente apoyada por Rusia, y con algún nivel de desconfianza, y siendo crecientemente rechazada por el gobierno actual de los Estados Unidos, que ha llevado a cambios muy importantes a niveles comerciales y por lo tanto también significan un nuevo factor de incertidumbre para decir qué es lo que va a pasar con la demanda de energía. Es decir, estamos en un sistema, en un planeta, en un mundo con nosotros adentro, que es crecientemente complejo y que está en un cambio constante y una velocidad acelerada. Es decir, pareciera ser que la nueva certidumbre en el mundo es la incertidumbre. Tendremos que aprender a navegar, a vivir en un mundo incierto, pues a las épocas de hacer predicciones a 15 años, a 20 años, parece ser que ya han perdido sentido. No sé si en algún momento lo recuperará, pero claramente ahora interesa mucho más entender la dinámica de los acontecimientos diarios que tratar de especular sobre las posibilidades del futuro. Y obviamente que esto le pone un signo de interrogación muy grande a las inversiones en un sector tan sensible a los fenómenos sociales como es el sector de la energía. Por favor, pasemos a la próxima transparencia. Y vemos que en realidad este virus destruyó muchísimo demanda, que no sabemos, como decíamos recién, a qué velocidad se va a recuperar y cuánto de la pérdida se va a recuperar, pero también destruyó oferta, por la misma razón. Muchísimos proyectos de desarrollo, de emprendimiento energético alrededor del mundo han sido cancelados. Otros han sido postergados, y algunos definitivamente cancelados. Y nosotros tenemos que ver en esta situación relativamente inestable que yo mencionaba al principio, qué vamos a hacer con algunas cuestiones que son fundamentales para el crecimiento energético de Argentina de largo plazo. Una es Vaca Muerta. Entonces uno puede decir, y lo puede decir con razón, que es una roca estupenda, capaz de producir 300 millones de metros cúbicos de gas por día sin problemas durante muchísimos años, 2 millones de barriles de petróleo por día también por muchos años, y todo eso es cierto. Pero a mí me preocupa mucho la creciente dependencia en el abastecimiento energético que puede tener Argentina, no ya de una sola fuente, sino de una sola roca dentro de una sola fuente. Me parece que desde el punto de vista de la seguridad de suministro, eso es peligroso. De manera que yo creo que Argentina debe volver a pensar en los recursos convencionales. En esa dirección, en su momento sacamos la licitación offshore, la primera ronda offshore, que pienso que ha sido exitosa, o muy exitosa, dicen algunos, ¿no? Me gusta el offshore, pero la cuestión es que está funcionando, y esto supone una apuesta muy importante que ojalá nos dé muy buenos resultados y que podamos tener una oferta de recursos convencionales en mediano y largo plazo sólida y que permita llegar a construir una mezcla armoniosa con Vaca Muerta. Pero claro,
Hay un problema para desarrollar Vaca Muerta, que es un problema de cash flow para empresas que están situadas en un país como Argentina, que tiene, yo diría, muy restringido el acceso al crédito. Y que cuando lo consigue el crédito, esa tasa sube. Esta situación debe cambiar, está inexplicablemente atada a la situación macroeconómica de Argentina, y supongo que cuando terminemos con la deuda, después de poner un poco la casa en orden, Argentina podrá tener un nivel de inflación un dígito y podremos, por lo tanto, recuperar nuestra moneda y de esa manera también recuperar la calidad. Lo que tenemos que tener en claro, y no podemos hablar muy alegremente, es que el desarrollo de la economía significa un intercambio de flujos financieros. La visión a veces simplista de algunos políticos, comentaristas, periodistas es: yo voy a exportar 2 millones de barriles de petróleo y viene la plata y millones de plata. Bueno, en realidad lo que va a ocurrir es que para explotar los millones de barriles tiene que haber un flujo de ingresos de dinero para inversión que debe ser devuelto con un flujo de dinero que repague esa inversión, los intereses al capital. Y hay que tener cuidado porque el flujo de dinero ingresante por la venta del petróleo es sensible al precio, pero los flujos financieros para la amortización de capitales y de intereses son constantes e independientes del precio del petróleo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con opinar alegremente sobre estas cuestiones. Además de ese flujo para pagar el financiamiento, habrá un flujo de salida para importar bienes y para importar servicios. Y también para dar dividendos, porque no podemos creer que alguien va a poner plata solamente va a poner plata y no piense en obtener un retorno sobre ella y poder disfrutar. Así que esta condición va a requerir que Argentina sea un país mucho más disciplinado fiscalmente. Ojalá lo seamos, confío en que lo vamos a hacer, y de esa manera podamos asegurarnos un buen desarrollo de Vaca Muerta y buenos ingresos a nuestra balanza de divisas, que los necesita muy fuertemente. Pero hay otros problemas además del financiero. Por ejemplo, en petróleo, Vaca Muerta produce 5 calidades diferentes. Ninguna de ellas es igual a la de crudo medanito. El crudo medanito es un crudo conocido internacionalmente. Cuando uno dice crudo medanito, sabe lo que está refiriendo. Pero hay 5 calidades de petróleo de Vaca Muerta que son diferentes y que no están tipificados, en el sentido de que no se conocen, no se han hecho lo que se llama MISEI, es decir, una corrida de ese estudio en refinerías y saber cuál es el rendimiento para una determinada refinería con una determinada complejidad. Y por lo tanto poder justificar algo respecto de los crudos marcados. Eso le pone una incógnita al precio del crudo de Vaca Muerta. Por ejemplo, hoy se está vendiendo, y antes de la pandemia también, a $12 de descuento respecto del precio marcador Brent. Y es paradojal, porque el crudo más pesado, como es el crudo Escalante, estaba vendiéndose a $7, $8. Es decir, era más valioso el crudo Escalante que el crudo de Vaca Muerta. Siendo el crudo de Vaca Muerta un crudo liviano que produce mucho petróleo, pero no es tan bueno para producir gasol y produce cero fluor, con lo cual muchas refinerías del mundo no lo van a comprar. Esto no es un problema menor. Ese crudo tiene que ser llevado a los puertos, a 5 calidades, y mezclarlo deteriora aún más los precios. Por lo tanto, habría que pensar en segmentar la logística para llevar esos crudos a los puertos de exportación, lo cual también requiere más inversiones y también hace más rígida la logística para la exportación y hasta más lenta, si uno quiere. Así que no todas son cosas agradables, o el desafío no es solamente financiero, sino que también hay un desafío comercial mayor en todo esto.
Obviamente que la segmentación del estudio va a requerir tancajes diferenciados, en fin, todos los problemas que la logística puede mostrar en esta cuestión. Desde el punto de vista del gas natural, lo ideal sería que Argentina se convierta en un país fuertemente exportador de gas natural, consistentemente exportador, porque de esa manera el precio interno va a quedar marcado por el export parity. Y el export parity es el precio de largo plazo capaz de sustentar la oferta en el largo plazo. Entonces sería el menor precio posible al cual vaca muerta puede ser desarrollada. Y ese precio mandaría para el mercado interno. De manera que esto sería una muy buena noticia de Argentina por partida doble. Una muy buena noticia porque tendríamos un precio de gas económico, barato, y a su vez tendríamos un flujo de capitales ingresando al país también muy importante. Pero no solamente esta es la cuestión, yo creo que hay otras cuestiones que se están mezclando y que están en este momento pujando, que pueden parecer menores, pero que no lo son tanto, y mucho menos teniendo en cuenta cómo están estos problemas organizados y cómo impactan en general. Uno de estos problemas son los de los biocombustibles. Yo quería darle una breve información sobre esto porque me parece a mí que normalmente en la industria petrolera la gente, salvo la gente que trabaja en el downstream, en la refinería, el resto de la gente no conoce lo suficiente sobre la problemática de los biocombustibles y cómo los biocombustibles impactan, aunque no lo sepan en la vida del desarrollo de las compañías. Básicamente podemos hablar nosotros en primer lugar del alcohol. El alcohol en Argentina se produce de dos fuentes, a partir de maíz y a partir de la caña de azúcar. La producción a partir de maíz es una producción industrial. Argentina tiene plantas muy modernas, de última generación, para producir alcohol a partir de maíz. Y una tonelada de maíz, para darle una idea, se puede dividir groseramente en tres partes iguales. Una parte de biodiesel, la producción, una parte es anhídrido carbónico, para horror de aquellos que hablan del cambio climático. Bueno, este combustible verde produce un 30% de anhídrido carbónico. Y además un tercio de blanda, que es una pasta de un enorme contenido energético que se suele usar en los feedlots para alimentar animales, con lo cual tiene productos importantes, no solamente es el biodiesel, sino la blanda también es un producto que le agrega valor a la producción del combustible líquido a partir del maíz. Pero tenemos otra realidad, ¿no?, que es la del etanol. Y el etanol que es visto y muchas veces no solamente percibido, sino también promovido como un combustible verde, tiene también sus problemas. Por ejemplo, en Argentina, para producir un litro de etanol hay que consumir 17.000 litros de agua. Pero cuando se habla del fracking, se habla horror del uso del agua, pero no se habla de este tema con la producción de etanol. Un litro de etanol son 17 litros de agua en Argentina. Y hay países como Brasil donde es más grande, más alta la agua. Pero a su vez tiene una densidad energética baja. En una hectárea sembrada con caña se pueden producir 5.000 litros de etanol por año. 5.000 litros de etanol por año. 5 metros cúbicos en una hectárea de caña. Es enorme la superficie que hay que sembrar y enorme la cantidad de agua que hay que consumir para poder desarrollar crecer en la producción de bioetanol a partir de caña. Pero acá tenemos un gran problema a partir de caña, porque la producción de bioetanol a partir de caña no está motivada por una necesidad energética, aunque impacta fuertemente en el mercado energético, está impactada por una necesidad socioeconómica. Y esa sociedad socioeconómica se llama las provincias del norte.
Si tomamos, por ejemplo, la provincia de Tucumán, Tucumán tiene 7.000 cañeros, entre 5 y 7.000 cañeros. Si la zafra es buena hay 7.000, si un poco menos 5.000. Son cañeros independientes, son minifundistas. El 50% de los cañeros tienen menos de 5 hectáreas. Es un negocio prácticamente familiar. Y se siembran unas 270.000 hectáreas por año, más o menos, en Tucumán. Y a su vez, ellos están regulados por un sistema bastante perverso, que es una ley nacional del año 99, me parece, que es la ley de Maquila. Es decir, en Tucumán, un cañero independiente corta la caña, la lleva al ingenio, porque hay una segmentación en la propiedad entre la caña y el ingenio. El ingenio no es dueño de la producción de la caña. El cañero tiene que ir con su tractor, llevarla al ingenio, y el ingenio le paga en azúcar, no en plata. El ingenio va y le dice, acá tenés el 50% del azúcar que produjo por una tonelada de caña, te la doy a vos. El tipo le dice, ¿yo qué hago con esta azúcar? Ah, no sé, en la ley de México. Entonces lo que ocurre es simplemente que le dice el cañero, bueno, aquí no puedo hacer nada. No, ya lo sé, ya que yo te la comercializo, te la empaco, la transporto y demás, así que te voy a dar en plata el 10%, pero te llevas el 10% de eso. Esta situación que vive Argentina, no de este gobierno o del gobierno anterior, viene así del año 70, y que fue consolidada con una ley nacional que, desde mi punto de vista, es una vergüenza, tiene un impacto enorme porque genera una presión permanente para el desarrollo de la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar, con independencia de los méritos del producto energético, invadiendo un mercado energético que no tendría por qué ser invadido de esta manera. Hay otros elementos importantes que también juegan en esto, y es, por ejemplo, la vinaza. No sé si ustedes saben lo que es la vinaza, pero básicamente y brevemente dicho, por cada litro de alcohol que se produce con caña de azúcar, se producen 15 litros de vinaza. La vinaza es una pasta de color oscuro que se produce en la etapa de deshidratación del alcohol. Tiene pH ácido, tiene un alto contenido de azufre y es un gran demandante de oxígeno. Por lo cual, cuando usted la arroja al río porque no sabe qué hacer con esa vinaza, lo que ocurre es una mortandad de peces muy grande. Hay un juicio en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que salta de Santiago del Estero de Tucumán por este problema, que no está resuelto ni se resolverá. Pero este es un problema que, si se atacase, terminaría con la industria de la caña de azúcar. De manera que es un problema con el cual todo el mundo convive. Autoridades nacionales, el medio ambiente, la nación no tiene jurisdicción. Nosotros intentamos trabajar sobre este problema, no tenemos jurisdicción, la jurisdicción es medio ambiente de la provincia de Tucumán. Y por supuesto que ellos privilegian, o no sé si tanto es un poco, pero lo hacen, defienden el status quo en la industria y presionan para que cada vez más la caña de azúcar produzca alcohol. A tal punto que están buscando que pasar a los autos flex, es decir, tratar de llegar a una igualdad con Brasil, donde la industria automotriz produce el auto denominado flex, que es 26% de alcohol, o 100% de alcohol, o 100% de nafta. Este auto, la gente que produce biocombustibles está buscando que se implemente en Argentina, lo cual tiene serios problemas para la industria automotriz. Así que ahí hay una lucha, hay oportunidades y problemas. Como ven ustedes, todo este problema es un problema que termina cayendo sobre la industria energética, sobre los combustibles, que por el momento impacta, yo diría, no digo levemente, pero más que levemente, pero que ante decisiones que puedan tomarse un poco reflexivas, o como que queramos llamarlas,
puede llegar a generar un gran problema en el mercado de combustibles. Con lo cual tenemos que estar atentos porque la ley de promoción de biocombustibles vence el año que viene y hay que renovarla o cambiarla, y el año que viene es un año electoral. Así que tengo muchísimo miedo a que nos pasemos de vivo el año que viene y generemos un problema serio. Obviamente que además de las cuestiones precio y todo lo demás, este problema le quita este factor de utilización a las refinerías. Es decir, le quita productividad a las refinerías, impacta sobre el precio de los combustibles. Nadie lo dice, pero eso sí. Así que bueno, yo quisiera pasar a la próxima slide, pero como ven ustedes, hay una serie de submundos dentro del mundo de la energía que no siempre tenemos en cuenta y nos impactan y que a veces nos sorprenden las cosas y no sabemos bien por qué. Por eso les pido tomar un minuto y, y comentar sobre eso. Bueno, los hidrocarburos yo creo que son irreemplazables hoy por hoy. No tengo la menor duda de eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, en la vida moderna, en realidad no nos importa la energía. Lo que nos importa es una propiedad derivada de la energía que es la potencia, es decir, la capacidad de flujo de energía por unidad de tiempo. Nosotros no nos conformamos con ir a trabajar, conformamos con ir a trabajar lo más rápido posible, es su potencia. Nosotros no nos conformamos con hacer una actividad por día, queremos hacer varias, queremos ir al supermercado, queremos ir al gimnasio, queremos salir de divertirnos y queremos trabajar con el mismo día y queremos, por lo tanto, cada vez más la utilización de potencia de una energía. Y yo lo reemplazo les voy a dar un ejemplo un poquito humorístico, digamos, para que no se queden dormidos. Pero básicamente un fósforo tiene un BTU, una unidad de energía denominada BTU. Esa es la energía que contiene un fósforo. Y si ustedes quieren hacer un pollo al horno, van a necesitar el equivalente a 5.000 fósforos. ¿Por qué utilizamos un horno en un 5.000 fósforos? Utilizamos un horno eléctrico o un horno a gas en un 5.000 fósforos por dos grandes razones. Primero, por la velocidad con que se hace, es decir, por la potencia en que el flujo de energía permite hacer el pollo en, no sé cuánto, una hora, ¿no sé? Y no tener que prender 5.000 fósforos. Y segundo, por la capacidad de regulación de ese flujo de energía. Estas dos grandes características son vitales y los únicos combustibles que disponen de esta característica a un nivel aceptable para la sociedad moderna son los hidrocarburos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en comparar simplemente la densidad energética del petróleo con la densidad energética de la energía eólica o la energía solar, bueno, hay dos órdenes de magnitud superior, es la energía, la densidad energética del petróleo respecto de la eólica o la solar. Esto significa dos órdenes de magnitud de productividad y significa dos órdenes de magnitud de disminución de costos cuando uno ve el ciclo completo de ese combustible. Y esa densidad energética alta, en el caso del petróleo, permite almacenarlo a costos muy bajos. Por ejemplo, almacenar un barril de petróleo está costando 50 centavos, 40 centavos de dólar por día. 40, 50 centavos de dólar. Almacenar un megavatio hora en una batería industrial cuesta 120 dólares. 120 dólares. Si ustedes quieren pasar de barril de petróleo a megavatio hora, un barril son 2 megavatios hora. Así que comparen ustedes la desproporción que hay entre los costos de almacenar. Son más allá de la publicidad, más allá de los esfuerzos, más allá de todo lo que se diga, el desplazamiento de los medicamentos de forma masiva por parte de las energías renovables es todavía mucho más una aspiración que una realidad. De hecho, por ejemplo,
la célula fotovoltaica fue lanzada comercialmente al mercado en el año 83. En el año 83 y en el día de hoy, a nivel mundial, la participación de la energía solar fotovoltaica en la matriz de energía primaria llega al 1%, del 83 a hoy 1%. Y siempre con subsidios, porque si no, no hubiese podido desarrollar. Y esto también me parece que hay que verlo desde el punto de vista de la actividad de ustedes, el concepto de energía y el concepto de potencia. En realidad, lo que importa en la producción de los campos es la potencia. Ustedes producen potencia. Ustedes producen 10.000 barriles por día, están produciendo potencia. Hacen el barril de energía y van a ver que lo que producen potencia. Y cuando más potente es ese yacimiento, menos costoso es y por lo tanto más rentable es y más atractivo. De manera que ese es un tema no menor, es un tema fundamental y es un punto fijo dentro de toda esta incertidumbre. Con o sin pandemia, post pandemia, como quieran que sea, le queda una larguísima vida a los hidrocarburos y por lo tanto el mundo no va a poder prescindir. Esta pandemia y esta post-pandemia no va a traer un desastre en los precios, un desplome en los precios, simplemente porque el mundo lo necesita y no tiene con qué reemplazar. No hay forma de reemplazarlo en el mediano plazo de los hidrocarburos por parte de otros productos energéticos. Ahora esta crisis, en el caso argentino, ha puesto en evidencia algunas flaquezas que tiene nuestra industria, que son estructurales. Por ejemplo, nosotros tenemos una suerte, dos grandes grupos de campos de abastecimiento. Tenemos los campos maduros, que están en depresión casi inexorable, y encima tenemos los no convencionales. En el medio no tenemos campos jóvenes y maduros que puedan desarrollar estable de suministro. Y hay que tener mucho cuidado porque los no convencionales tienen dos características que pueden ser muy buenas y malas. Una es la velocidad que definen y la otra la velocidad a la cual pueden desarrollar la producción. Esto cambia violentamente la relación entre regulador y regulador. Si yo comparo, por ejemplo, con la crisis del 2002, en el 2002 se especificaron todos los contratos y lo que era un dólar pasó a ser un peso. En ese momento, gracias a este mecanismo, todos los precios del gas en Argentina se desplomaron un 300%, que pasamos de un dólar a un peso cuando el dólar pasó a dar 3 pesos con 40. Un 300% en términos de dólares en que cayeron los precios de los alimentos. ¿Y por qué pudieron hacer eso? Bueno, pudieron hacer eso porque los campos eran mucho más jóvenes que ahora y porque la declinación de los recursos convencionales está en el 8, el 10%, el 5%, con lo cual Argentina tenía un excedente muy grande de producción de petróleo y de gas en ese momento, un exportador consistente de petróleo y también de gas, de manera que hasta que eso impactó en Argentina pasaron 5 o 6 años, el gobierno no se tuvo que preocupar por el abastecimiento de energía. Eso es impensable con la situación actual con los recursos no convencionales. Si nosotros hoy en Argentina no tomamos alguna decisión que nos permita volver a empezar a perforar por gas, especialmente por gas, en septiembre, octubre de este año, nosotros vamos a tener problemas en el invierno del y esos problemas van a ser grandes con la velocidad de declinación del Estado, lo cual le pone al regulador una presión que le impide hacer un juego oportunista durante periodos largos. Y también le permite al regulado poder responder rápidamente a cualquier estímulo que pone el gobierno. Comparando nada más el plan gas que salió en el 2013, no consiguió revertir la producción luego de ser un plan bastante bueno durante 3 años.
mientras que la resolución 46 en un año emitió 18 millones de metros cúbicos de gas adicional. Esas son las velocidades de respuesta frente a los distintos estudios. Y esto es muy, muy, muy importante. La otra cosa que nos ha enseñado en esto es que cuando hay que cerrar producción, nosotros en Argentina estamos divididos casi en dos grandes grupos. Aquellos que tienen los yacimientos, yo diría, maduros, como voy a mencionar el caso de Cerro de Dragón, que es un yacimiento con recuperación secundaria muy grande, para el cual cerrar la producción es más que traumático, mucho más que traumático. Por lo tanto, tratan de hacer todos los esfuerzos posibles para no cerrar la producción. Pero eso, a su vez, le pone presión a otro productor que no tiene esas características y que lo obliga a cerrar una producción tal vez desproporcionada. Entonces se genera una suerte de competencia interna entre diferentes productores o diferentes grupos de productores que nos enseña que ahí tenemos un problema cultural, y que de alguna manera esto nos lo ha señalado para que lo aprendamos. Y eso se resuelve con con un abastecimiento nuevo de energía convencional. Por eso yo creo que tenemos que tener un plan exploratorio muy grande en Argentina para tratar de definir si hay potencial convencional en Argentina y desarrollable. Y si no lo hay, aún así sería un buen dato porque nos estaría eliminando un incógnito y veremos a partir de ahí qué es lo que tenemos. Pero tenemos mucha superficie, escasísima madurez obligatoria, que tenemos que es imperativo que la podamos desarrollar. Ojalá que el gobierno lo haga y que le vaya muy bien, por supuesto. Así que este es todo un tema. Y fíjense que estamos hablando de una preocupación muy grande en el mundo de los hidrocarburos. Nadie ha demostrado la menor preocupación respecto de las energías renovables. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Todo el sistema jurídico argentino y el sistema político y la opinión social le ponen presión a los hidrocarburos, a la energía térmica, como fuente segura de abastecimiento. Toda la presión está puesta en los hidrocarburos, básicamente, como fuente de abastecimiento energético. Los recursos renovables, la energía solar, la energía eólica, no son despachables. Es decir, mientras hay viento y mientras hay sol, el sistema eléctrico está obligado a tomar esa producción, sea la que sea, a la hora que sea, como sea. Y esa producción desplaza en forma intermitentemente, aleatoriamente intermitente, a la producción de hidrocarburos. Es decir, que en la medida que va creciendo la participación de los recursos renovables en el petróleo, en la solar, a medida que crece porcentualmente, es esa aleatoriedad en la intermitencia se propaga, se traslada al mercado de los hidrocarburos. Concretamente, básicamente, la producción de gas natural. Donde la producción de gas natural tiene que estar para cubrir esos baches, esa intermitencia, pero puede despachar solamente en forma esporádica, generando una serie de costos muy importantes en un mercado que ya de por sí, como la Argentina, tiene una enorme estacionalidad en su demanda. Nosotros hemos llegado a tener en el año, no me acuerdo bien si fue el 2009, el 2010, el día pico de invierno de julio, llegamos a tener 99 millones de metros cúbicos de demanda residencial, solamente residencial, 99 millones. Si ustedes piensan en un número redondo, 9 millones de clientes, son 10 metros cúbicos por día por cliente. Usted con 10 metros cúbicos por día puede calefaccionar una casa de 250 metros cuadrados. Pero la superficie promedio de las casas de los argentinos no es 250. Había un derroche espectacular.
un derroche espectacular en la utilización de gas natural. Eso también fue afeitado, digamos, con el tema de las tarifas y eso también le quitó un poquito de presión al abastecimiento, un poco bastante de presión al abastecimiento. Pero nosotros tenemos que resolver y tenemos que concentrarnos en los hidrocarburos, que es donde está toda la presión jurídica, política y social para el abastecimiento. Este sistema energético de hidrocarburos es de alguna manera molestado, probado, como quieran llamarlo, de todas las energías renovables por los medios combustibles, y ni hablar por el tema de la relación precio-dólar, peso-dólar, que hace que verdaderamente sea muy difícil poder desarrollar un sistema de precios para los hidrocarburos que sea satisfactorio para todas las partes, que garanticen el suministro de largo plazo a un precio que sea socialmente aceptable. Mientras haya inflación y mientras el dólar sea un bien escaso y nosotros no tengamos moneda, no hay forma de encontrar una solución de equilibrio entre las necesidades de la oferta y las necesidades de la demanda. Y este es un problema que es crucial a la hora, vuelvo para atrás, a la hora de decidir cómo estimulamos la producción de gas natural en el corto plazo para tener que evitar volver a caer en las importaciones brutales de hidrocarburos que hemos tenido. Todos vivimos importaciones en el año 2013 de 12.000 millones de dólares, con un déficit de 7.000. Argentina de ninguna manera está en condiciones de tomar de acometer o aceptar este tipo de operaciones. Y aunque lo pudiésemos hacer, es inexplicable. Estaríamos gastando un dinero que no tenemos para comprar algo que nos sobra. Así que tenemos que, a lo mejor, a ver, despolitizar un poco esta discusión, poner un poquito al costado algunas diferencias que pueda haber y pensar cómo podemos hacer para que todos podamos salir de esta situación de pandemia más los problemas propios de Argentina con la menor cantidad de vidas posibles y con las mejores soluciones. Yo, a ver, ahora viene la parte que a mí más me gusta de toda, que es hablar sobre el futuro y cuál es el lugar de ustedes. Lo primero es lo obvio, el futuro es de ustedes. El futuro quieran aceptar, el futuro es de ustedes. Y la verdad es que yo creo que una manera de encarar el futuro es siempre cuestionar los paradigmas. Las verdades que parecen que son sólidas, que son inacabables, que son inexpugnables. Bueno, el cuestionamiento de los paradigmas, en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida, el cuestionamiento, atacar los paradigmas es una fuente enorme de progreso y de desarrollo. El mundo siempre ha dado saltos grandes de desarrollo y de progreso cuando va a cuestionar verdades que se suponía que eran incuestionables. Y a mí me parece que esa es una tarea perfecta para la gente joven que tiene mucha más frescura, menos inhibiciones, que tiene mucha menos experiencia. Yo en realidad, al contrario de todo lo que dicen, cuando me dicen que yo tengo mucha experiencia, yo no sé si me están mezclando o criticando, y ya la experiencia no lo tengo mucho. Yo creo que la experiencia a veces es una buena herramienta, pero, y esto lo digo para la relación de ustedes, chicos, tal vez con la gente mayor, con ustedes, no se dejen abrumar por la experiencia. No permitan que les digan que la experiencia es la que resuelve el problema, porque la experiencia muchas veces, muchísimas veces, en realidad perece en poco. Las personas que ya tenemos una cierta edad tendemos a manejarlo a través de la experiencia. En el año 80 me pasó esto, así que lo que te pasa hoy lo tenés que hacer 30 años y lo vas a resolver. Y eso no es porque se hace, sino porque ya no tenemos una gana de sumergirnos en un problema.
no tenemos más la actitud, la capacidad intelectual de mantener el nervio, la atención puesta sobre un problema durante 3 o 4 horas. Entonces recurrimos a la experiencia. La experiencia, les repito, es una cosa peligrosa. Yo diría que es algo que ustedes deberían mirar con mucho cuidado. Que cuando alguien le da una respuesta fundada en experiencia, no digo que se pongan a discutir y si es su jefe que lo estrangule ni nada por el estilo. Pero para ustedes, permítanse y háganlo cuestionable. Cuestionenlo, critíquenlo, incluyendo esta charla que estoy teniendo yo, que está es una para eso. Y una buena manera, o tal vez la mejor manera de poder llegar a esta suerte de cuestionamiento virtuoso, siempre pensando para mejor, no para criticar por criticar, es con algunos aprendizajes que son elementales. Una de ellas es el arte de preguntar. Si yo tuviese que darle indicarles un curso a gente joven, le diría que hagan un curso de cómo se aprende a preguntar. Es fantástico, fantástico lo que se puede aprender y las cosas que uno no sospecha que podrían estar ocurriendo y se entera a través de una buena pregunta. Es un arte, lamentablemente. Pero para preguntar bien, primero hay que escuchar. Hay que tener la capacidad de escuchar profundamente, incluyendo actitudinalmente cuáles son los textos de la persona que está hablando. Y a partir de ahí, si ustedes tienen la capacidad, la destreza de hacer unas preguntas, ustedes van a ver que muchas veces las opiniones cambian del día para la noche. Y lo que parecía lógico deja de serlo, y viceversa. Así que yo diría que la mezcla es esa, desconfían de la experiencia, después de todo este estudio de ustedes, así que ustedes tienen derecho a decidir qué es lo que van a hacer con este estudio, y deben hacerlo, deben decidirlo, pero les sugiero esta herramienta, no tanta experiencia cuando un viejito les quiera contar la historia de cómo hacían, escúchelo, con una sonrisa, ok, listo, y ustedes cuestionen, piénsenlo, critíquenlo y vean que realmente tiene de cierto esa famosa experiencia. Generalmente no hay dos problemas iguales en el uso de conciencia. De manera que yo le diría eso, aprendan a escuchar. Normalmente la relación humana a nosotros en el mundo donde vivimos siempre apurados es que la de primero disparar, después preguntar qué viene y después preguntar. Tenemos que hacer el revés. Y me parece que estas destrezas, que parecen simples, que no lo son tanto, aprender a escuchar y aprender a preguntar, les van a dar las llaves para resolver muchísimos problemas de una manera muy eficiente y hacer que ese futuro sea mucho mejor que el presente que nosotros los viejitos le estamos usando. Y el otro gran concepto es abran la cabeza. Ustedes no trabajan en una empresa de trabajan en una empresa de energía que produce petróleo. El mundo de la energía es uno solo. Mi intención, hablando de los biocombustibles y tal vez abusando en el tiempo de los biocombustibles, es precisamente demostrarles, decirles que existen factores que están afuera del mundo de los hidrocarburos que tienen un impacto enorme sobre la vida y que ustedes nunca van a poder entender o terminar de entender lo que pasa en el mundo de los hidrocarburos si no entienden lo que pasa en el medio ambiente que rodea el mundo. Así que yo diría que sean curiosos, que aprendan sobre cualquier otra forma de energía. Este mundo es muy dinámico, muy cambiante, muy impredecible, pero también por todas estas razones lleno de oportunidades. Porque si es impredecible no quiere decir que ser impredecible sea malo, solamente que es impredecible. Y uno a partir de ahí también tiene un montón de grados de libertad para poder crear, crecer y desarrollarse. Así que bueno, además de desearle
lo mejor para todo ustedes. Con esto termino la charla y me quedo con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por esa excelente presentación que nos diste. Te agradecemos. Si te parece, comenzamos entonces con el set de preguntas que tenemos de los participantes. Bueno, adelante, sí. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué medidas cree que deberían tomarse para desarrollar el potencial de explotación y comercialización gasífero de la Argentina? ¿En cuánto tiempo podríamos empezar a ver los resultados una vez estas medidas implementadas? Tengo solo una duda. ¿Me podés repetir la primera parte de la pregunta? Sí, ¿cuáles son las medidas que usted cree que deberían tomarse para desarrollar el potencial de explotación y comercialización de gas en la Argentina? La primera medida, yo no creo que necesitemos una nueva ley. Yo creo que la legislación argentina en materia de hidrocarburos, y particularmente en la gas, es muy buena y permite hacer lo que queramos hacer. Creo que es flexible, creo que no necesitamos. Lo que necesitamos hacer es cumplir. El problema nuestro no es la calidad de nuestro producto. El problema nuestro es nuestra inconstancia y nuestra falta de apego. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar segmentar o despolitizar el mercado de la energía y dejarlo que trabaje. Eh, yo le diría que las medidas básicas, elementales, son, primero, tener una macroeconomía estable, tener una moneda, que lo que es un peso hoy sea un peso miércoles, para lo cual necesitamos equilibrio macroeconómico y por lo tanto necesitamos tener una moneda estable y bajísima tasa de inflación. Con esas dos condiciones nosotros vamos a tener acceso a un crédito a una tasa civilizada. Para que nosotros podamos desarrollar masivamente la Camarga, vamos a necesitar tener un riesgo de país de 500 puntos, 600 pero como muchísimo. Pero con un riesgo de país de 2.000 puntos, tenemos una nueva ley de hidrocarburos, a mí me parece que es una locura. Así que lo que tenemos que hacer es poner un nuevo en la macroeconomía. Una vez que está puesto un nuevo en la macroeconomía, dejar que las empresas trabajen tranquilas, empezaron a hacer su trabajo. Yo creo que no se necesita. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. La próxima pregunta es, ¿qué acciones inmediatas sería recomendable tomar para reactivar la industria? De forma inmediata, yo creo que la industria va a sufrir. Creo que lo único que se puede hacer, no me gusta el barril que tenemos, que básicamente es un impuesto para las arcas provinciales. Creo que no ayuda, no estimula a la industria, de manera que el barril es una herramienta que sirva de mucho. Va a haber que esperar que la demanda se recupere, y estamos 40, 50% abajo de la demanda. Y por más que hagamos lo que hagamos, el barril criollo, si no hay demanda, no va a haber estímulo para la producción. Nosotros vamos a ver siempre volver a producir petróleo cuando la demanda se recupere. No. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que esto tiene 70 pozos perforados en espera de fractura, es decir, que rápidamente pueden ser puestos en producción, hasta que volvamos a producir, me parece que va a volver a perforar el petróleo, van a pasar muchos meses sin un año. Por el lado de petróleo. Por el lado de la natural, creo que el estímulo es más sencillo. Tenemos un plan de estímulo, que es la resolución 46 y que dura todo el año que viene, que fija el año que viene el precio del gas natural de $5.50, o la diferencia entre 5.50 y el precio de venta en el mercado y la que pone el Estado y se valor de subsidio. Con eso no deberían haber ningún problema para estimular. Pero tiene un problema esto, y es el siguiente: no se está pagando. Entonces, otra vez, tenemos que ir a la cuestión más básica. Si queremos estimular, tenemos un programa que ya demostró que es eficiente para
estimular como digamos. Y lo que tenemos que hacer es cumplir, pagar como corresponde lo que corresponde. No me parece que se necesite más que y dejar la libertad de exportar para que la demanda estimule la perforación. Excelente, muy claro, muchas gracias. La próxima pregunta que tenemos es, ¿qué perspectivas ve usted, qué impacto puede tener en la demanda de hidrocarburos la introducción progresiva de vehículos eléctricos en el mercado automotriz que se está desarrollando progresivamente en el mundo? Bueno, yo creo que yo te contesto rápidamente lo siguiente. En el mundo hay 1.000 millones de autos. 1.000 millones. Y el transporte carretero está demandando aproximadamente 10 millones de barriles. Hoy, el auto eléctrico es un auto que a duras penas es competitivo en los autos de altísima gama. El auto eléctrico hoy puede competir con un BMW de alta gama, puede competir con un Lamborghini, puede competir a ese nivel. Pero para que pueda penetrar efectivamente y tener un impacto sobre la demanda de combustibles líquidos para los autos tradicionales, va a tener que llegar a tener un precio que sea, en número redondo, accesible para la clase media universal. De lo contrario, no va a tener un ingreso masivo. Y esto es así, y esto viene siendo así desde que Edison puso en marcha el primer auto eléctrico a final del siglo XIX. Él mismo ya lo dijo. Y desde ese día hasta hoy, el auto eléctrico ha hecho enormes intentos por ser cada vez más eficiente sin conseguirlo. Nosotros no podemos mirar lo que dice Elon Musk hoy respecto del auto. Miremos toda la historia del auto, no la fotografía. El auto eléctrico viene empujando por ingresar desde hace más de 100 años y no lo ha conseguido. Hay 2 millones de autos eléctricos en el mundo sobre un parque de 1.000 millones de autos. Por lo tanto, lo que hace falta es simplemente que el auto eléctrico pueda derrumbar su costo. Tiene que estar costando en el orden de 10, 15 mil dólares para poder entrar masivamente a nivel mundial. Y para eso falta muchísimo. Pero además hay otro problema. La masificación del auto eléctrico va a traer una explosión en la demanda de cobalto, una explosión en la demanda de cobre y una explosión en la demanda de tierras raras. Es decir, una explosión en la megaminería. Así que pongámonos de acuerdo. O el auto eléctrico es ecológico y lo desarrollamos, pero hacemos explotar el desarrollo de la megaminería, o si no, tendremos que buscar otra manera de alimentar. Y esa otra manera de alimentarlo sería utilizando la electrólisis del agua, para lo cual falta muchísimo para que pase el competitivo. Es decir, yo creo que falta muchos años. Buenísimo, muchas gracias. La próxima pregunta dice, en el marco de la actual transición energética que está viviendo el mundo, ¿cuál sería su recomendación para los jóvenes profesionales de la industria que quieren ser en un futuro actores protagónicos de esta transición? Ah, bueno, es un poco lo que dije, cuestionar los paradigmas. La transición energética se trata del cuestionamiento del paradigma hidrocarburo. Si nosotros vamos a ver lo que pasó con las otras transiciones energéticas en el mundo, vamos a ver que hay de distintas velocidades. Por ejemplo, Argentina tardó 50 años en pasar de 1% de participación del gas en el mercado a 50%. 50 años. Holanda eso lo hizo en 15 años. Pero claro, Holanda es un país muy chico, con un poder adquisitivo alto y densamente poblado. Argentina tiene 50 de hidrocarburos en los extremos, en el medio no hay densidad poblacional y toda la demanda acumulada en el otro extremo. Así que es circunstancia diferente. Pero para hacer eso
hoy en día hay que estudiar, estar al tanto de esto, de todos los acontecimientos, hay que pensar en términos de energía, como yo les decía antes, y no en términos solamente de salud. Y actitudinal, es actitudinal, estar abierto, tener la cabeza abierta para escuchar y entender todo lo que pasa. Y después, en función de la inclinación propia, ir para la rama que a uno le interesa. Pero creo que es un camino que vale la pena recorrer. No sé qué me dice. Bueno, muchas gracias a todos, a Augusto y a José Luis. Un breve comentario que quiero hacer es que esta charla va a quedar grabada y vamos a publicarla en nuestras redes para que las puedan volver a ver. En nombre de la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, quiero agradecer a José Luis por haber participado en la charla y a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde publicaremos todas nuestras actividades y estén atentos al anuncio de la próxima charla. En Instagram pueden encontrarnos como @jóvenesprofesionalesIAPG y en LinkedIn como Jóvenes Profesionales del IAPG. Hasta la próxima y que tengan todos muy buenas noches.